Hola, buenas tardes. Hoy os voy a explicar sobre... Os voy a hacer una ruta explicando cosas sobre Málaga y en ella os voy primero a dar una pequeña introducción sobre qué es dónde está situada la ciudad, los habitantes que tiene, dónde está situada. Más tarde, después os explicaré un poquito sobre la fauna que contiene la provincia de Málaga, también la flora que contiene y por último los monumentos más importantes de la ciudad. Bueno, pues Málaga es una ciudad y municipio de España cuya capital es su propio nombre. Esta está ubicada en Andalucía, el sur de España. Málaga cuenta con aproximadamente 574.000 habitantes. Esta es la sexta ciudad más poblada de España, la segunda de Andalucía y la número 46 de la Unión Europea. Además, su zona urbana está muy poblada, ya que el conjunto de localidades que se sitúan a lo largo de las 160 a lo largo de 160 kilómetros de la Costa del Sol están muy pegadas. Málaga está situada en el extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península ibérica. A unos 100 kilómetros de su capital encontramos el estrecho de Gibraltar. Esta tiene un término municipal cuya extensión es de unos 398 kilómetros cuadrados aproximadamente. Esta se extiende por los montes de Málaga y el valle de Gibraltar, el valle de Guadalhorce. La ciudad está situada en una bahía, lo que quiere decir que tiene un sistema montañoso. Esta ciudad la transcurren dos ríos, el río de Guadalmedina y el río de Guadalhorce. Y estos dos ríos desembocan en el mar Mediterráneo. Pasando un poquito al tema de la fauna. En primer lugar vamos a hablar de la culebra viperina. La culebra viperina, también conocida como culebra de agua, es una especie de reptil escamoso de la familia Colubridae. Esta debe su nombre a que tiene una gran afinidad en los terrenos húmedos y zonas encharcadas, y también porque tiene una gran habilidad a nadar y bucear. Estas serpientes suelen tener un tamaño medio, pudiendo alcanzar los 80 centímetros de longitud, aunque no suelen superar los 50 centímetros. Esta serpiente se caracteriza por tener escamas muy carenadas en el dorso. La coloración de este animal, pues la coloración de este animal es variada, ya que puede tener un color oliváceo o marrón amarillento y también puede tener un color más bien rojizo. A lo largo de su medio dorsal, estas serpientes suelen tener manchas negras, y en el caso de algunas de estas especies, algunas serpientes, al tener las manchas en el dorso muy juntas, pueden llegar a verse formado una línea de zigzag. El segundo animal del que vamos a hablar, el erizo común. El erizo común, o también llamado erizo europeo, es una especie de mamífero erinaceomorfo, de la familia Erinaceidae. Al igual que el resto de los erizos, estos animales poseen una envoltura de pinchos formadas por millares de púas rígidas. Esto se considera una modificación de su piel. Estos animales suelen pesar alrededor de un kilogramo y suele medir de 13 centímetros a 30 centímetros de largo y de 12 a 15 centímetros de alto, siendo el macho más pesado que la hembra. Justo antes de la invernación, estos animales suelen pesar el doble de lo que pesan normalmente, ya que tienen que aguantar muchos meses sin poder salir. Y las características de este animal tiene un hocico que es móvil, o sea que puede mover el hocico y acaba en forma de punta. Los ojos son pequeños. Las orejas también son pequeñas y redondeadas y suelen medir de 2 a 3 centímetros de longitud. Estas cuentan con una distancia entre las orejas menor que de la de los ojos al hocico. Y todas estas partes
estas partes del erizo están recubiertas por piel. Ahora vamos a explicar un poquito sobre la coscoja sobre la flora de Málaga. En primer lugar, vamos a explicar la coscoja. La coscoja generalmente es un arbusto, que suele ser denso, ramoso y espinoso. Este suele llegar a los 2 metros de altura, aunque en ocasiones también se puede alcanzar el porte arbóreo, que en caso de que sea en forma de árbol, suele alcanzar de los 10 a 12 metros de altura. La corteza de este arbusto, o también en ocasiones árbol, es de color gris y es de forma lisa, aunque con los años esta corteza se suele ir agrietando. Las hojas por lo general suelen medir de 5 a 6 centímetros de largo por 2 a 3 de ancho. Las hojas son simples, persistentes, ovaladas y pinchudas. Pinchudas son porque tienen pinchos en los márgenes de la hoja. Estas hojas son lisas y lampiñas por ambas caras. Las características de las hojas suelen identificarse más con mayor frecuencia cuando las hojas están en su época adulta. Estas hojas suelen ser del color verde, pero un color más claro que el de las hojas de las encinas, ya que estos árboles se pueden llegar a confundir. Se pueden llegar a confundir porque a veces su época ecológica suele coincidir. Y en segundo lugar, vamos a aplicaros la abejera de espejo. Esta es una especie de hábitos terrestres, monopoidal. Se distribuye por la zona del Mediterráneo y generalmente por casi toda Europa. Esta planta suele habitar en prados, garrigas, arbustos y bosques. Suele alcanzar de unos 25 a 30 centímetros de longitud y esta es una planta que no tiene ramificaciones. Su labelo suele ser de un color pardo rojizo y suele medir de 13 a 18 milímetros de longitud. Esta cuenta con 3 lóbulos, con los 2 laterales cubiertos de abundantes pelos finos y sedosos, que imitan a la perfección el abdomen de una abeja. Y ahora os vamos a dar paso a explicaros los monumentos más importantes de Málaga, y en este caso he cogido yo la Catedral de la Encarnación y el Alcazaba de Málaga. En primer lugar os voy a explicar la Catedral de Málaga, ¿vale? La Catedral de Málaga. La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación es llamada la Catedral de Málaga, está situada en España. Esta se encuentra enfrente de la Plaza del Obispo. Este templo es considerado como una de las mayores joyas renacentistas de Andalucía. Esta catedral se encontraba en los límites de una antigua muralla musulmana. Esta catedral se consideraba una mezquita aljama. En esta catedral fue donde los reyes católicos Isabel y Fernando ordenaron erigir un templo cristiano para poder conquistar la ciudad alrededor del año 1487. Este proceso constructivo empezó en el año 1525 y acabó en el año 1782, aunque este templo cristiano acabó de una forma muy rara. Esta catedral primeramente fue construida con un estilo gótico, porque derivando de un proyecto de los planos de Diego de Siloé y Andrés de Vandelvira. Esta catedral, con el paso de los años, ha tenido varias arquitecturas. Sobre todas las arquitecturas que ha tenido esta catedral, la que más ha llamado la atención, la que más prevalece, es la renacentista. Y
y a finales, no a finales, no, al principio del siglo XVIII, a esta catedral se le añadieron elementos de la época del barroco. Ahora, por último, ya os voy a dar paso a explicar la Alcazaba de Málaga. Esta construcción es una fortificación palacieca de la época musulmana que está construida sobre una anterior fortificación de origen fenicio-púnico. Esta construcción se encuentra en las faldas del monte de Gibralfaro. Está situada en una posición muy elevada, pero está unida al centro histórico de la ciudad. Esto constituía antes la antigua Medina de Málaga, y en cuya cumbre se halla actualmente el castillo de Gibralfaro. El Alcazaba de Málaga ocupaba el extremo oriental del desaparecido recinto amurallado de la ciudad, de manera que los frentes de mediodía, poniente y norte quedaban en intramuros. El Alcazaba de Málaga cuenta con unos 15.000 metros cuadrados, que actualmente no alcanza ni la mitad de lo que alcanzó cuando estaba en su mayor esplendor. Este palacio, fortaleza, debe su nombre su nombre en árabe significaba ciudadela, ya que es uno de los monumentos más históricos de la ciudad de Málaga. Esta construcción histórica es una de las más visitadas porque tiene una rica historia y tiene una belleza muy rara. Tiene una belleza diferente a las demás construcciones. Y con este vídeo espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas que con anterioridad no sabéis sobre esta ciudad, sobre su fauna, sobre su flora y sobre sus monumentos. Y os animo a que vayáis a visitarla, que visitáis su catedral, la Alcazaba de Málaga, y que también podáis recorrer su ciudad, ya que es muy bonita. Entonces espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado este trabajo.